teorías, ¿quiénes fueron los principales agentes que se estudiaron? Y la respuesta es, inicialmente, el atletismo, en un orden similar, la halterofilia, y en un tercer orden, la gimnasia. Bajo esa lógica, uno podría decir, yo hablando acá desde las ciencias del fútbol, que también la puedo expandir un poco a las ciencias del deporte colectivo, lo que está planteado acá, las teorías tan importantes como de Petrosansky, Matveyev, etc., ¿se pueden aplicar directamente a un deporte como el fútbol? ¿Qué cosas comparte el fútbol con el atletismo y con la halterofilia y qué cosas no la comparten? Posteriormente a esto, la conclusión es que inicialmente las teorías de las ciencias del deporte o las orientaciones metodológicas todas apuntaban al trabajo o a la mejora de las capacidades condicionales y de los sistemas bioenergéticos. Súper importante, no puedo decir que no, pero quizás no es suficiente para adentrar en un deporte con la complejidad y la naturaleza que tiene el fútbol en este caso. Pasó un tiempo después y hubo otro auge muy grande que probablemente ustedes conocerán bastante mejor que yo, que es el auge de la ciencia, de la neurociencia. Y uno puede ver dentro de este auge ciertas temáticas muy interesantes que podemos ver acá, que empezaron a desarrollar su postura. Y esta neurociencia empezó a aplicarse en el fútbol, yo voy a hablar solamente del fútbol, no quiero adentrar en otras disciplinas que no son de mi expertise, con tipos de trabajo como los que vemos acá. Que uno podría decir, mira, sí, pueden estar trabajando ciertos aspectos que sean interesantes, pero yo también podría decir, ¿están realmente trabajando dentro del fútbol o están haciendo algo que es diferente? Yo acá por lo menos no veo ningún partido de fútbol. Es realmente interesante la aplicación de estas temáticas para nosotros como entrenadores de fútbol, yo como entrenador de fútbol, o hay algo que se escapa, o hay algo que estamos perdiendo. Entonces, esta lógica de neurociencia pasó a ser principalmente desde esta perspectiva más cognitivista de decir, mira, tenemos que trabajar la toma de decisiones, pero entendiéndola como un proceso bien particular y secuencial, bien lineal, que se aleja un poco a lo que uno podría decir sucede en el fútbol. Y se empezó a entender al jugador también como el ente solucionador de problemas. O sea, coloquemos ciertos problemas y que los jugadores tengan que solucionar. Y con eso estamos trabajando la toma de decisiones, estamos mejorando la toma de decisiones. Pero ¿qué tipo de toma de decisiones es la que se está mejorando? Ahí me pregunto. Se crea entonces, y acá en el fútbol uno lo puede ver muy fuerte y también en muchas otras disciplinas deportivas que son de deporte colectivo, como dos lugares. Un lugar muy puntual de trabajemos las capacidades condicionales, sistemas bioenergéticos, que es lo más importante en el fútbol, en el deporte, y el otro lado no. Trabajemos la toma de decisiones, trabajemos los aspectos de la percepción y la ejecución dentro de esta lógica neurocientista, o sea, haciendo una dicotomía, una separación cuerpo-mente súper evidente en el mundo del fútbol. Acá me gustaría preguntarle si alguien me puede ayudar levantando la mano, si alguien ha vivido algún proceso de fútbol como jugador alguna vez, al nivel que sea, al nivel amateur, al nivel profesional, a semiprofesional, alguien, usted, perfecto. Probablemente si su proceso fue más o menos formal, estuvieron en algún entrenamiento en donde primero llegaba el preparador físico y les decía, ya, vamos a hacer, no sé, arranque, lo que sea, o pesa, etc. Después iban a una temática físico-técnica o coordinativa, donde trabajábamos pases, ciertas secuencias técnicas y pasábamos por estas temáticas de la coordinación o de la ejecución. Y después llegaba el entrenador y decía, ya, ahora vamos a trabajar el juego, o el fútbol, o la idea que yo tengo. Esta es una perspectiva bien separatista, bien cartesiana de entender el deporte y de practicar un deporte que después no hay ninguna de estas partes que se dé por separado. Siempre se da en una unión que es bien particular, pero la estamos entrenando desde una visión bien separatista. Eso es muy común en el fútbol y esta es como una introducción que quería plantear para pasar ahora a la siguiente parte. Les voy a hablar ahora de la periodización táctica. La periodización táctica es una metodología de entrenamiento. En los años 70, tanto en España como en Portugal, y de la mano del Porto, en el caso de Portugal, de la Facultad de Deportes de la Universidad de Porto, y del lado de España, desde más del Barcelona y del INEF, de la Universidad de Cataluña, surgieron ideas que iban un poco en contra de esta lógica. Y empezaron a cuestionar, hey, estamos trabajando en fútbol con teorías que provienen de otras disciplinas.
podemos hacer algo mejor, podemos plantear algo que sea más eficiente para nosotros. Yo me voy a quedar con la propuesta del otro lado. ¿Qué es lo muy fuerte que es importante destacar en ambas experiencias? Que ambas tuvieron periodos de más de 25 o 30 años en los cuales se desarrollaron paralelamente a nivel académico y en alto nivel competitivo, primeras divisiones profesionales. Y eso es extremadamente difícil de lograr. Lograr que algo se esté desarrollando a nivel académico y en alta competencia, hoy en día quizás sería imposible por la dinámica de la competencia profesional. Pero en ese momento, en la Universidad de Oporto fue más de 25 años con el profesor Víctor Frade, en la Universidad de Cataluña más de 30 años con el profesor Francisco Seguí. Segundo, un parámetro interesante. Parto con la cita del profesor Frade que nos dice: el primer problema se refiere a la naturaleza del objeto empírico del deporte olímpico. O sea, el primer problema es saber cuál es la naturaleza de nuestro deporte para después, él dice, poder estudiarlo, poder trabajarlo, poder entrenarlo, poder competir. Quizás usted no conoce al profesor Frade, pero quizás, si es seguidor del fútbol, podrá conocer a estos otros entrenadores de mucho más renombre. Definitivamente quizás conoce a los dos de arriba, que es Jürgen Klopp y José Mourinho, son referentes de la metodología, pero el creador de la lógica del profesor Frade. La apreciación táctica nos plantea ciertas temáticas para que podamos entender inicialmente. Primero partimos de un concepto de especificidad. La especificidad del deporte muchas veces se ha usado de diferentes formas. Para acercarnos al deporte es más específico sin más parecido, o a veces se usa el más específico sin más particular. Por ejemplo, entrenador de porteros dirán, yo voy a hacer trabajo específico con mis porteros, porque los llevo a trabajar de una forma particular. Otros dirán, no, es más específico sin más parecido al partido. Entonces, mientras más similar sea el partido, más específico es. Para la periodización táctica tiene una categoría superior o un entendimiento diferente. Es específico solamente si está totalmente relacionado y alineado a nuestra forma de jugar, no al fútbol, sino que pasa a un parámetro más, a la forma en la cual nuestro equipo tiene que jugar, nuestro equipo quiere jugar, nuestras identidades a la hora de plasmar el fútbol. Tiene ciertos principios metodológicos que son propios de la metodología, principios de las progresiones, progresión compleja, alternancia horizontal en la especificidad. No me voy a detener en eso mucho, después vamos a ver un poco de las propensiones, pero voy a dejarlo por ahí por ahora. Y la referencia, que acá aparece una temática que es bien interesante y que uno puede hacer una metáfora a la lógica ortopediátrica, aparecen las dinámicas propias del juego a un nivel macro y a un nivel micro dentro de una propia alineación, dentro de un propio sentido, dentro de una unidad. Nuestro juego tendrá un carácter macro, una organización a nivel colectivo, pero esa organización a nivel colectivo también se produce con estas microorganizaciones que son los jugadores. Y ambas deben estar alineadas. ¿Y cómo las alineamos? ¿Cómo logramos una alineación en algo que es tan complejo como un partido de fútbol donde hay un equipo rival que se enfrenta a nosotros? Lo logramos con esta especificidad, con una coherencia, con un objetivo común que es lograr desarrollar nuestro juego en competencia. Como definición final, y como vemos acá a su derecha, la apreciación táctica es una metodología de entrenamiento, vamos a ver por qué después, busca desarrollar un jugador específico, ese jugador específico pasa a ser el modelo de juego en operacionalización y tiene ciertos principios metodológicos que permiten que esta especificidad emerja cuando estamos trabajando. Citando a John Race, y vemos este primer binomio, metodología y método, que al fin y al cabo van de la mano. La periodización táctica es efectivamente una metodología. ¿Por qué? Porque es una orientación conceptual metodológica. Y quiero dejar ahí, quiero recalcar que no es una receta. Acá en la periodización táctica no se te va a decir, mira, estos son los ejercicios número 1, 2, 3 para lograr algo. Ni cerca. Ni siquiera está terminada, sino que es algo que está listo para usar para el que conoce la metodología y tiene que ir creando. Al fin y al cabo es la responsabilidad de los entrenadores, en mi caso, de ir elaborando nuestra forma de trabajar. Y siempre está lista para enfrentar los problemas de la realidad. No se queda en un aspecto conceptual teórico, sino que es directamente una propuesta para entrenar. ¿Y para entrenar para qué? Para entrenar y tratar de ganar. El objetivo es ese final. Me interesa, dentro de este final de la presentación de la metodología, hacer como un pequeño paralelo en algo que plantea tanto el profesor Varela como el profesor Frade. Cuando el profesor Varela plantea la neurofenomenología y plantea el por qué utilizó esta conceptualización, vemos que también él evoca esta lógica de provocar, de crear una provocación. Y el profesor Víctor Frade también tiene lo mismo. Cuando él plantea la apreciación táctica, él usa primero este nombre en su tesis doctoral de 1990, él también plantea una provocación.
Es provocativa. ¿Y por qué periodización táctica es una unión conceptual provocativa? Porque veíamos que históricamente, ¿qué se periodizaba? Y vimos una serie de 100 años de trabajo. Se periodizaban las capacidades condicionales. Entonces, hablar de periodización y usar el concepto de táctica después, en su momento, 30 años atrás, 40 años atrás, era algo extremadamente fuerte y creaba una provocación. Entonces, el nombre en su esencia trata también de crear un conflicto cultural, un conflicto con el lenguaje. Para lo interesante con la neurofenomenología. Voy a poner un ejemplo en donde se cruza la lógica en activa, en este caso, con la propuesta de la periodización táctica, por tema de tiempo, solamente un ejemplo. Primero voy a explicar lo que sería el modelo de juego con un entendimiento más tradicional, con un entendimiento más clásico. El modelo de juego, que usted lo puede leer, los que estén interesados en la lógica del deporte, lo podrán leer en bastantes fuentes metodológicas, siempre es entendido como una conceptualización jerárquica de diferentes conceptos. Por ejemplo, en la organización ofensiva, cuando mi equipo tiene el balón, nosotros queremos, para lograr crear un ataque construido, vamos a querer movilidad, concentración, amplitud, profundidad, como si fuera un orden jerárquico de situaciones o de comportamientos que se suceden para lograr un gran objetivo. Hay una linealidad que es bien clara y también una separación en momentos. Organización ofensiva, transición a defensa, organización defensiva, transición a ataque, entre otros, porque hay muchos otros modelos de separación de fases o de momentos del juego. Entonces vemos que hay una dinámica bien separatista a la hora de enfrentarnos al jugar, a un fenómeno que es bien complejo de separar en estas categorías. Bajo esta lógica aparece la lógica más tradicional, y como veíamos también de este trabajo de la neurociencia más clásica o que se empezaron a utilizar en un deporte, pero que uno puede cuestionar un poco, aparece esta lógica del padre, de entender al jugador como alguien que está constantemente representando al mundo para responder ante él. Y como dice ahí Ricardo Mejía, sí, esto efectivamente es algo representacionalista porque se considera al sistema nervioso para adquirir representaciones del mundo. Y este concepto del padre usted lo puede encontrar en el fútbol muy fuertemente arraigado, muy fuertemente arraigado. El jugador percibe, analiza, decide y ejecuta. Esa ejecución es un tema técnico, entonces incluso separábamos los aspectos, porque podíamos trabajar con estos ejercicios de neurociencia, podíamos trabajar las percepciones, pero después íbamos al campo de juego y como lo vivieron los compañeros que están ahí arriba, trabajaban la técnica separada. Entonces podíamos incluso, dentro de esa lógica, separar todo esto y entrenarlo de forma parcial. El modelo de juego, desde una perspectiva más en activa y dentro de ciertos parámetros más bien básicos, que de seguro ustedes podrán profundizar y entender mucho mejor que yo, y que también se alinean con la apreciación táctica, habla primero de este binomio que es colectivo-individual, que también, repito, hace una cierta metáfora asociada a la lógica autoproyecto. Es colectivo-individual al mismo tiempo. Dentro de esta lógica, como dice el profesor Frade, la táctica, no una táctica aislada, sino una táctica propia de la emergencia que sucede ahí, del jugar, es el foco central. Y vamos a tener un plan macro que dice ahí el profesor, que será lo que nos da una unificación, pero también vamos a tener ciertos planes micro, que van a ser tan importantes hacia arriba o hacia abajo, creando de esta lógica este binomio colectivo-individual que nos permite ir evolucionando nuestro juego. Tiene ciertas relaciones también con la postura del profesor Varela al hablar un poco del lenguaje y cómo esto se relaciona con la temática del yo y el contorno social. Uno puede hacer ciertas alusiones muy claras en ese sentido en ese aspecto. Entonces, el jugar del equipo se manifiesta a todos estos niveles. No voy a entrar tanto en este detalle, pero el jugar del equipo es un lenguaje, hay aspectos macro y micro y siempre está esta intencionalidad que Francisco Aurelio plantea también como esto importante de la cognición viva, siempre hay una intención. Voy a pasar un poco más rápido para hablar de la operacionalización. Quise traer un ejemplo también para no quedarme solamente en un aspecto más conceptual. Este es un morfociclo a base de determinar todas las experiencias dentro de la apreciación táctica. Cada color es una experiencia particular, no voy a entrar en eso porque no va a meditar el momento. Y esas experiencias también tienen aspectos más individuales y colectivos, que son siempre considerados, siempre desde la visión sistémica, sistémico-enactiva. Pero este enfoque también tiene que ver con el jugador. El jugador va a construir su mundo de significado en ese sentido. Acá yo voy a colocar un ejemplo del fútbol ciego, porque yo soy el entrenador actualmente de la Selección Nacional de Fútbol Ciego. Y quiero compartir un ejemplo de cómo esta dinámica se elabora, cómo se crea dentro de la pelota.
dentro de esta lógica colectiva individual. 5 años atrás, cuando nosotros asumimos la Selección Nacional de Fútbol 5, Benjamín Cobian, que es el jugador que vamos a utilizar para el ejemplo, tendría a jugar en este lugar. ¿Por qué? Porque Benjamín tiene una habilidad súper interesante para definir desde el área derecha, desde su perfil derecho. Y es muy rápido para hacerlo. Ok, tiene esas cualidades, pero nosotros en el entrenamiento, en el día a día, en la operacionalización, empezamos a darnos cuenta que tenía otras cosas que estaban desaprovechadas. Por ejemplo, Benjamín era el jugador más rápido en encontrar balones sueltos. Recordemos que son ciegos y se ubican porque el balón suena. Era muy rápido en encontrar balones. También Benjamín era muy rápido en conducir, y una conducción bien silenciosa, que acá poco utilizada por el espacio que está. También Benjamín era muy bueno para ganar de los defensivos. Era uno de los jugadores que más recuperaba balones, pero ubicándolo tan adelante, poco duelo entraba. No tenía mucho duelo defensivo en el cual enfrentarse. Entonces empezamos a desarrollar a Benjamín, a entrenar a Benjamín en esta lógica, con esta lógica de las propensiones, de crear contextos, como dice el profesor Frade, parir contextos, no comportamientos, crear un contexto en donde por la emergencia que sucede ahí, se dé más lo que nosotros estamos tratando de buscar. Un contexto, por ejemplo, sería ya ubicar a Benjamín en la posición que queremos dentro de partidos de nivel más macro. Otra lógica sería ubicar a Benjamín en cierto ejercicio un poco más reducido en su escala, en unas dimensiones fractales, en donde él tenga que enfrentarse a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si el arquero sale con el jugador 2, enfrentarse a un duelo ofensivo. Si el arquero trata de buscar al jugador 1, tratar de interceptar el balón. Si recupera el balón, tratar de llegar al lugar que nosotros queremos para que él defina, con sus habilidades. Y temáticas más individuales que también recalcan lo mismo. Después de un tiempo de entrenamiento, de periodo de entrenamiento, voy a mostrar ahora un video donde podemos ver cierta evolución del juego y las consecuencias que ha traído este entrenamiento. Y con esto finalizamos. Lo ves. Hay cierta característica de Benjamín. También Benjamín este año ganó el premio al jugador dentro de la disciplina paralímpica. Entonces, Benjamín Cobian, ¿dónde queremos que se ubique ahora? Más centralizado, en una zona más defensiva. ¿Por qué? Porque tiene habilidad para encontrar el balón. Perfecto, lo encontró rápido. ¿Qué otra habilidad tenía? La conducción muy rápida, una conducción silenciosa que es muy difícil de marcar para los demás jugadores. ¿Por dónde le gustaba definir cuál es su principal perfil de ataque? El perfil derecho, que le permite rematar con muy buena potencia y muy bien colocado. Para los que no conozcan el fútbol, el arquero está encerrado en esa área pequeña. Benjamín Cobian, ¿dónde queremos que esté posicionado? Más centralizado. ¿Por qué? Porque entra más en duelos defensivos, duelos que normalmente tiende a ganar, porque es muy hábil en eso. Perfecto. ¿Qué logra de todas estas recuperaciones? Tiene una conducción muy rápida, un contraataque que es bien interesante. ¿Y por dónde le gusta definir? Normalmente por el perfil derecho. Un remate a 6 metros para un portero que está en el área es casi inatajable, por la potencia que la crea. Benjamín Cobian, ¿en qué lugar queremos que reciba el balón? Nosotros llamamos posesión, en este caso en una zona más retrasada. ¿Por qué? Porque emergen sus capacidades de una manera más interesante. Por ejemplo, la conducción que es bien silenciosa y que es muy difícil de marcar. ¿Hacia dónde va a interesar seguir ahí? Hacia su perfil derecho, que ya hemos visto anteriormente. Esta fue la final con Costa Rica, este es un campeonato de India del 2023. La final fue contra Costa Rica, un partido muy duro, quedaban 7 minutos y estábamos empate. ¿Dónde está Benjamín Cobian? Entrando en duelos. Balón perdido, es muy rápido encontrar el balón. Inicial, después de encontrarlo, hace este contraataque que es extremadamente efectivo y muy silencioso, muy difícil de marcar. Aquí sí tenemos ayuda del portero que se equivoca y se come el gol directamente. Pero, bueno, se agradece también. El partido estaba muy tenso, así que también hay un tema de nerviosismo ahí que no me da. Última jugada que muestro, balón perdido, balón que queda botando en valla, perdido, es el más rápido en encontrarlo. Nosotros estábamos replegadísimos porque estábamos aguantando el resultado. Sale inmediatamente hacia una conducción veloz, que es una de sus herramientas más interesantes, y logra finalizar desde el perfil derecho. Y ahí, bueno, logramos ganar la final en India ese año. Fue el primer campeonato internacional que Chile ganaba, después ganamos en Sevilla hace otro año, pero este fue el primero y fue muy, muy emocionante en ese sentido. Entonces, la apreciación táctica sí, cognición encarnada, no desde una visión representacionista, porque va tiempo voy a ir bien rápido. Es un aprendizaje situado, se relaciona mucho con esta cognición 4E. Dentro de esta lógica es interesante que la especificidad siempre de nuestro trabajo, de nuestra producción, de nuestra forma de interpretar o de definir el juego.
el jugador y el equipo como esta metáfora autopoética de la autoorganización y el rol de la importancia del jugador dentro de esta lógica narrativa es principal, porque ellos son los que definen el mundo de significado y en ese sentido son clave para la producción del fútbol. Les dejo acá mis redes, Filiberativo por cualquier temática y mi mail por cualquier contacto.